esa medida que vos hiciste, es decir, liberamos el cepo cambiario y proyectemos la inflación a los costos como si los costos estuvieran trazados por el blue. Por el blue, contado con liqui, dólar turista, no sé, hay tantos tipos de cambio. ¿Cómo lo harías? Bueno, en ese entonces estaban. La mayoría de las transacciones se fijaban con el precio del único dólar que conseguías, que era el dólar contado con líquido con el blue, porque el oficial no te lo daban. Se parece bastante a lo que sucede ahora. De hecho, cuando nosotros salimos del cepo, por primera vez en la historia bajó el blue y bajó muy fuerte. Bajó de esos 16 a 13, ¿no? Con lo cual fue una apreciación. En ese video, Sí. si seguíamos el recorrido de ese video, en la salida del cepo tenía que poner menos billetes ese señor en el video porque bajó el poder adquisitivo del dólar contra los pesos, por primera vez en mucho tiempo. Lo que después detonó el aumento de la inflación del 2016 no tuvo nada que ver con la devaluación, fue el aumento de tarifas, que es otra discusión también bastante interesante. Que tiene vigencia, porque si Obviamente. tenemos que seguir hablando. Hoy miraba el fin de semana, los empresarios petroleros que también están diciendo, muchachos, hay atraso también en el sector de combustible, a la gente que le cuesta cada vez más. Todas las discusiones tienen la misma vigencia. Pero yo para cerrar esta idea y ir a tu pregunta que es más del futuro, ¿no? Nosotros en 2016 salimos con esa devaluación del oficial, que era sincerar simplemente la brecha que vos mencionaste antes, ¿no? También se sinceró, quizás en exceso, el atraso tarifario. Pero si vos comparás cuánto aumentaron los alimentos en el 2016 y cuánto aumentaron en el 2015, fue la misma inflación. O sea que no se trasladó a precios la devaluación de diciembre del 2015. Los alimentos crecían, los precios crecían un 25%, lo que ahora es 100%, con un tipo de cambio atrasado, ¿no? Entonces, se repiten los problemas. Lo que no se puede pretender es que los problemas se resuelvan sin encararlos, sin asumirlos y mintiéndole a la población, ¿no? Y eso es un poco lo que está sucediendo hoy, a diferencia de otros momentos del tiempo. Bueno, yo te decía si se podía volver a hacer porque ahora entiendo hay más cantidad de tipos de cambio. La gente en su cabeza tiene más Ahora de es dos mucho o más tres. complicado, ahora sí. Pareciera más complicado y sin embargo, por ejemplo, también hay que actualizar, si uno escucha a los empresarios, tarifas. Y no solo energía, digo, un montón de precios regulados de la economía, dicen los empresarios, están atrasados. Y la pregunta va a algo que leí que dijiste, que posiblemente el próximo gobierno, incluso si es un color político de oposición al que le toque gobernar, no vea resultados en lo inmediato en los problemas. ¿Hablaste de 3 años para ver resultados? Hablé de un mandato. Me parece que hay que empezar a decirnos las cosas como son. Por supuesto, eso depende mucho de lo que haga o deje de hacer el gobierno en los 10 meses que le faltan, ¿no? El gobierno. Ellos son los que están gobernando, ellos son los que podrían estar resolviendo el problema y no lo están resolviendo. Massa simplemente está estirando el problema para que le quede a otro, que es lo que siempre hace el peronismo, ¿no? Ahora está de moda decir, bueno, la bomba... Siempre el peronismo le dejó una bomba al gobierno que se fue. Siempre. Se la dejó Perón cuando se llevó todos los lingotes de oro del Banco Central y se llevó todas las cajas jubilatorias. El que vino después no tenía los recursos. ¿Dónde está escrito eso, Tocaste el exministro? timbre del peronómetro. No, porque es una vieja leyenda, no es verdad. No, bueno. Pese a que circulan videitos por las redes sociales y demás, y Perón, si se hubiese llevado los lingotes de oro, no hubiese tenido la travesía sacrificada que tuvo por toda Paraguay, toda Centroamérica, viviendo en hoteluchos de cuarta. No, pero no reacciones tan... No, reacciono, no, es la historia. Yo no digo que se los llevó Perón en un bolso, no hubiera podido llevarse. No, más bien que no, pero el mito es ese. No, el mito no es ese. A ver, ese puede ser el mito. La realidad es que se los gastó. Llegó Perón y el Banco Central estaba lleno de lingotes y cuando se fue no quedaba ninguno. Es más, te lo puedo decir desde el punto de vista personal. Recién cuando Marcela me preguntaba de su primera experiencia conmigo de la inflación, yo pensé que me hablabas del Banco Central. Yo fui presidente del Banco Central en el 2003. Nosotros, cuando estábamos en el Banco Central, bajamos la inflación. Los años de más baja inflación que tuviste en este siglo fueron 2003 y 2004 cuando estábamos nosotros en el Banco Central. El cuento no es ese. El cuento es cuando nosotros llegamos al Banco Central, estaban vacías las bóvedas. O sea, esas bóvedas que en algún momento vimos las fotos antes y después de Perón, no había un solo lingote. Nosotros compramos 60 toneladas de oro que quiero creer que siguen estando ahí, ¿no? Hicimos un gran beneficio para el Estado, pues las compramos a 400, lo que hoy vale 2.000, ¿no?
Entonces, ese es otro mito también que podemos publicitar. Pero vuelvo a mi ejemplo anterior. No quiero seguirla porque no es... Son dos momentos históricos distintos. Uno es el golpe del 55. Sí. Ahí nace el mito. Y vos me estás hablando del 2003, Duhalde, el periodo de transición de Duhalde y Kirchner. No, son dos momentos distintos. No, o sea, los dejaron dos veces. No, yo te estoy hablando del Perón inicial, que se llevó, las gastó, mejor dicho, las cajas jubilatorias y la reserva del Banco Central, que por definición eran para otras generaciones, se las gastó en un periodo. Después vino el mandato de Menem, que dejó un tipo de cambio atrasado y dejó todos los problemas que sabemos que le dejó a De la Rúa. Y después vino el kirchnerismo, que partió de una situación muy favorable gracias a Duhalde, valga la aclaración, y después le entrega al gobierno de Macri, y lo estábamos discutiendo recién, una situación muy difícil de manejar. Atraso cambiario, atraso tarifario, reservas negativas, inflación, como decíamos recién, con una brecha muy grande, inflación escondida debajo de controles de precios y demás. Bueno, eso es lo que habitualmente hace un gobierno peronista cuando llega al final del mandato, que el problema lo resuelva el otro. Y eso es exactamente lo que está haciendo hoy Massa como ministro y lo que hizo Massa del primer día como jefe, como presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, Alfonso, ¿podría ser otra cosa este equipo económico que no, cuando asumió ya no le quedaba ni un año, no eran ni 12 meses exactos, ¿no? Porque había ya medidas que venían de otra gestión, también económica, aunque sea el mismo gobierno. No, ¿Podría haber hecho algo diferente? Primero es el mismo gobierno. La idea de poner la masa era que había un acuerdo político para hacer las cosas que no le dejaban hacer a Guzmán. Eso nos explicaron, ¿no? Y segundo, un año y medio de mandato es muchísimo tiempo de mandato. Si la excusa es que no nos alcanza el tiempo y además están los años electorales donde no podemos hacer nada porque están las elecciones, al final nadie hace nada, ¿no? Entonces, yo creo que si uno asume semejante responsabilidad es para intentar cambiar las cosas, no para intentar colgarse del travesaño. Yo vuelvo a tu experiencia porque es la experiencia inmediata que tenemos de un ministro que intenta, ni bien se asume una gestión, corregir la distorsión que había, semejante distorsión de brecha cambiaria, cuyo porcentaje se emparenta con lo que vemos hoy. Divorcio, digo yo, entre tipo de cambio oficial y paralelo. Tu experiencia creo que fue la más reciente que tenemos en nuestra memoria. Hoy te toca asumir de nuevo el mando de la economía. ¿Pensás de nuevo que se puede de alguna manera en el corto plazo? Depende cómo sea la foto en el 10 de diciembre. La verdad es esa. Yo quiero pensar que Massa finalmente va a buscar el bien común y no simplemente llegar al final del mandato y que va a corregir alguna de las cosas. Y si corrige alguna de las cosas, por ahí, sobre el final del mandato, hay una oportunidad para hacer cosas diferentes. Hoy, como está planteada la cosa, es inviable. Hoy es inviable. ¿De cuánto es el atraso cambiario hoy? Bueno, lo que pasa es que, lo dijiste vos, hay tantos tipos de cambio que no podés hablar ni siquiera de un atraso cambiario, ¿no? El dólar soja está bien, está mal. Es mucho más alto que el dólar maíz o el dólar trigo, ¿no? El dólar turismo está bien, es un aquelarre. O sea, nadie puede manejarse en una economía donde la misma mercancía que es el dólar vale diferente según el sujeto que lo intercambia, ¿no? No se ve eso en ningún país del mundo, ¿no? Y hoy, que unos cuantos años después, la matriz que te tocó comandar a vos de la economía, ¿sigue trazada tanto por lo importado, es decir, por el dólar? ¿La matriz productiva? Sí, yo creo que es una economía que se ha ido aislando un poco del mundo, pero porque perdimos participación también en las exportaciones, ¿no? El otro día alguien decía en algún medio, no, tenemos un récord de exportaciones, Argentina nunca exportó tanto. Bueno, en alguna medida es cierto, pero cuando uno lo mira con el ojo de economista, y no, en los últimos 10 años cayó la participación de Argentina en las exportaciones mundiales. Todo el mundo exporta más, solamente que nosotros exportamos un poco menos que todo el mundo porque no somos competitivos, pues no tenemos reglas de juego claras, ¿no? Cuando en realidad la posibilidad es enorme, ¿no? Hay un ejemplo que es muy palpable y es distinto de lo del 2015 y es más favorable ahora que en el 2015, que es el sector de hidrocarburos. Finalmente Argentina tiene la inversión en Vaca Muerta. Claro, le falta el gasoducto, ¿no? El gasoducto que se inició el proceso en el gobierno anterior y que este gobierno tardó 3 años en acordarse que tenía que hacerlo, ¿no? Ahí sí se acordó Massa. Fíjate, le faltaba un año y dijo, bueno, voy a terminar el gasoducto, ¿no?
esas inversiones que ya tenés en Vaca Muerta, en 2 años te cambian la balanza comercial. O sea, en vez de importar energía, podemos pasar a exportar energía. Si tuviéramos una ley minera que fuera suficientemente clara, hoy Argentina podría estar exportando, un dato te doy nomás, cobre, ¿no? Ah, sí, claro. Cobre, las exportaciones de Argentina de cobre el año pasado fueron 4.000 millones de dólares. En Chile fueron 50.000. ¿Cuál es la diferencia entre Chile y Argentina? Ninguna. Tenemos el mismo cordón de montañas que nos divide. También tenemos litio, digo, tenemos tanto potencial. Tenemos litio, tenemos turismo Aún que así, podríamos capturar. Vos sos moderado en cuanto a generar expectativas en las personas, digamos. Las soluciones a los problemas que aquejan en el día a día a la gente, ¿vos no crees que se logren ni siquiera a mitad de un buen mandato de gobierno? Yo creo que hay como 2 tiempos, digamos. El tiempo de llegada es un tiempo que por ahí insuma incluso más de un mandato.